Con la tabla de frecuencias que ya teníamos sobre las deudas en miles de pesos, vamos a trabajar lo que es la media, la mediana y la mora. ¿Listo? La media es la cantidad, ¿cierto? O el promedio de estas deudas, ¿sí? La media aritmética siempre viene siendo el promedio. Entonces, para sacarla en datos agrupados, la fórmula va a ser la siguiente. Para la media. Entonces, la fórmula vamos a tenerla, voy a simbolizarla de esta manera, es la sumatoria de los x sub i por f sub i sobre n. Ya voy a explicar qué significa cada uno de estos. Entonces tenemos sumatoria, va a decir que todo esto lo vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Esta multiplicación de los x sub i, recuerden que el x sub i lo tenemos acá, es la marca de clase del intervalo, por el f sub i, que el f sub i minúscula es la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que se está repitiendo dicho intervalo, sobre n, que n viene siendo el total de datos. Para en nuestro caso tenemos que el total de datos son 40. Entonces vamos a reemplazar en esa fórmula los valores para obtener la media aritmética. Tenemos sumatoria. Entonces, x sub i sobre f sub i. Esta sumatoria la vamos a hallar. Es decir, vamos a hallar cuánto da multiplicar el x sub i por el f sub i dividido en el total de datos que viene siendo 40. Es decir, que esta partecita primero la vamos a hacer en la tabla para que nos quede más fácil hallar los valores. Al hacer las multiplicaciones, pues ustedes pueden usar una calculadora para las operaciones. Vamos entonces a multiplicar. Vamos a hacer aquí una columna de los x sub i por f sub i. ¿Y qué multiplicamos? La marca de clase por la frecuencia absoluta. Es decir, que para el primer valor va 35.4 por 3. Eso me da 106.2. Para el segundo valor, 44.3 por 4, 177.2. Siguiente valor, 53.2 por 5, 266. Siguiente marca de clase, 62.1 por la frecuencia, que es 8, me da 496.8. Siguiente sería 71, que es la marca de clase, por 12, que es la frecuencia, sería 852, y la última marca de clase del intervalo da 79.9 por 8. Esto me daría 639.2. Esa es la sumatoria, esta es la sumatoria que vamos a hallar para obtener la sumatoria de los x sub i por f sub i. El valor al sumar toda esta columna es de 2537.4. Ese valor es el que vamos a colocar en esta fórmula, que es la sumatoria de los x sub i por f sub i, 2537.4, dividido en el total de datos, que son 40, y tenemos un valor de 63.4. Ese es el promedio. Entonces, el promedio de deudas son 63.4 miles de pesos. Voy a dejar aquí escrita la media para que ahorita comparemos las tres medidas. 63.4. Vamos ahora a hallar la mediana. La mediana siempre es el dato del centro. Voy a dejar acá porque no se está, creo que, viendo lo que escribí de la media. Y vamos a hallar ahora la mediana. La mediana, recuerden que la mediana siempre es el dato que se encuentra ubicado como en el centro, es el dato de la mitad. La fórmula que tenemos escrita pues nos va a ubicar la mediana. Límite inferior más n medios, recuerden que n es el total de datos,
menos la frecuencia absoluta menos 1, ya les digo cuál es ese f sub i, sobre la frecuencia absoluta por a, que este a es el ancho del intervalo. ¿Listo? Entonces, tenemos dos casos. Bueno, primer caso, que casi nunca sucede, pero creo que aquí sí nos va a suceder. Vamos a ubicar la mitad de los datos, es decir, el n medios. El n menos quiere decir total de datos, que son 40 dividido en 2. 40 dividido en 2 da 20. Este numerito 20 lo vamos a ubicar en la frecuencia acumulada. Para este caso, que realmente casi nunca sucede, nos aparece el dato exacto, o sea, el 20. No nos aparece el 21 ni el 22 porque sucede que aparece uno cercano, pero no como tal el número. En este caso nos apareció el 20. Como nos apareció el 20, la mediana viene siendo el límite superior de ese intervalo. Entonces, como acá está el 20, yo ubico mi intervalo, va de 57.7 a 66.5. Quiere decir que ese 66.5 es, para nuestro caso, la mediana. Entonces voy a dejarlo anotado aquí, que ya hallamos la mediana. 66.5. Ya tenemos la media y tenemos la mediana. Pero como también quiero que miremos cómo se utiliza esta fórmula, vamos a cambiar un poquito el ejercicio, ya luego lo volvemos como estaba, para que sepamos cómo utilizar la fórmula. Entonces, ¿qué le voy a cambiar? Por ejemplo, aquí yo voy a cambiar este dato. Vamos a suponer que ahí la frecuencia acumulada, entonces, cambiémosle aquí esta frecuencia, vamos a cambiar un poquito los datos para que nos pueda dar un número que no sea 20. 12 más 9, que sería 21, ¿sí? Y 21, digamos, más 11, que sería ahí sí el 32, y 32 más 8, 40. Listo. Le cambié este y este dato por el momento para explicar cómo vamos a utilizar la fórmula. En el caso de que tengamos que hacer el ejercicio usando la fórmula completa. Entonces, en este caso, hacemos lo mismo, ubicamos el dato del medio, o sea, n medios, que sería 40 dividido en 2, que sería 20. Como yo no tengo el 20 como tal, sino tengo uno que se acerca, que es el 21, este se va a llamar f sub i. ¿Listo? Ese es mi f mayúscula, ¿no? Porque esta es la frecuencia acumulada. Ese es mi f mayúscula. Y pues el anterior, pues va a ser fi menos 1. Este va a ser el siguiente fi más 1. El anterior y el siguiente. Entonces, vamos a ubicar el fi y en ese vamos a coger ese intervalo. Ese intervalo es el que vamos a tomar para reemplazar nuestra fórmula. Entonces, vamos a empezar a reemplazar los valores. Entonces, iniciamos. Este L sub i corresponde al límite inferior. Si este es el intervalo, este es el límite inferior, este es el límite superior. Entonces colocamos límite inferior 57.7 más, esta suma es lo que hacemos al final porque primero vamos a hacer toda esta operación. N medios, ya sabemos que N medios es 40, que es el total de datos dividido en 2, que es 20, menos F sub i menos 1. Este F es de las frecuencias acumuladas. Dijimos que este es f sub i, el anterior se llamará fi menos 1, es decir, menos 12. Dividido en f sub i, que es la frecuencia absoluta. Miramos la frecuencia absoluta de este intervalo, que sería esta, que es 9. Por el ancho del intervalo. Recuerden que el ancho del intervalo lo habíamos sacado cuando hicimos la distribución de frecuencias. Si no recuerdan cómo sale el ancho del intervalo, pues simplemente cogemos un intervalo cualquiera, porque todos son iguales del ancho, y restamos el límite superior, le restamos el límite inferior. Entonces restamos límite superior menos límite inferior. En este caso me da 8.8. Entonces por 8.8. Entonces me quedaría 20, aquí más 20 menos 12, que sería 8 novenos.
vamos a hacer más. Tendríamos aquí 57.7 más 8 novenos por 8.8. Entonces quedó 57.7 más. Resolvemos esta operación. 8 por 8.8 dividido en 9. Multiplicamos 8 por 8.8, dividimos en 9 y eso me da 7.8. Quiere decir que la mediana es el resultado de la suma de 57.7 más 7.8, que me da 65.5. ¿Listo? Entonces, para ese caso hipotético de que cambiáramos los valores, la mediana viene siendo 65.5. Vamos a recordar pues que hicimos un supuesto cambiando la tabla, o sea, la voy a volver a su forma original para que hallemos ahora la moda. Bueno, la fórmula para la moda tenemos límite inferior, que ya sabemos cuál es, más el f sub i menos el f sub i menos 1 sobre la resta, hay que sumar estas dos restas, fi menos fi menos 1 más fi menos fi más 1 por ancho del intervalo. ¿Cuál intervalo es el que vamos a tomar en este caso? Recuerden que en la mediana lo que tomábamos era la mitad de los datos, o sea, 40 datos dividido en 2, tomábamos el intervalo donde se encontraba el 20. Para este caso vamos a tener que tomar el intervalo donde hay mayor frecuencia absoluta, es decir, la mayor frecuencia absoluta está aquí en este 12. Este es el intervalo que vamos a tomar para coger nuestros datos y reemplazarlos en la fórmula. Entonces nos dice, límite inferior del intervalo. El límite inferior sería 66.6. Más, reemplazamos. Este FI es la frecuencia absoluta que nos está diciendo las veces que se repite. F sub i. FI menos 1 pues va a ser el dato anterior. Y FI más 1 va a ser el dato siguiente. Entonces ya tenemos para reemplazar todos los valores. FI decimos que es 12 menos FI menos 1, que es 8. Aquí, FI 12 menos FI menos 1, que es 8, más FI, que es 12, menos FI más 1, que es el siguiente, que sería 8. Por el ancho del intervalo, que ya lo sacamos, que es 8.8. Me quedaría 66.6 más 12 menos 8, que sería 4, 12 menos 8, que es 4, más 12 menos 8, que es 4, por 8.8. Tendríamos entonces 66.6 más 4 sobre 4 más 4, que es 8, por 8.8. Entonces quedaría 66.6 más, vamos a resolver esta operación, que sería 4 por 8.8 dividido en 8. Eso me da 4.4. Entonces, en total me quedó 66.6 más 4.4. El resultado de esa suma es la moda, que me da 71. Entonces la moda para este caso es 71. Recuerde que son deudas en miles de pesos, o sea 71 miles de pesos es la moda, la mediana es 66.5 miles de pesos y la media aritmética 63.4. Las tres medidas siempre tienen que ser valores cercanos. Es decir, la media no me puede dar, por ejemplo, 30 y la mediana 80. ¿Sí? Son valores muy alejados. Si se dan cuenta, entre 63, 66 y 71, pues los valores son cercanos. De esta forma se hallan
la media, la mediana y la moda en una distribución de frecuencias con intervalos.